La Biblia nos habla de un hombre que hace más de 2000 años atrás fue muy conocido por sus seguidores. Unos lo seguían a Jesús por los milagros que él hacía, otros lo seguían por necesidad, otros como su madre lo seguían por amor, pero pocos seguían a Jesús realmente por lo que él había venido a hacer. Dice la palabra de Dios que él vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Pocos seguían a Jesús por esto. La necesidad ha llevado a muchos a buscar la solución a los problemas en cualquier lugar y en cualquier persona. Es por eso que hoy en día usted ve a muchas personas, incluso hoy a estas alturas, que las personas van a consultar a una adivina y que le lean la mano, la famosa aquella prueba del puro, que las cartas y demás. ¿Por qué? Porque las personas quieren darle solución a sus problemas y saber qué va a acontecer de ellos en el futuro. Cuando estamos enfermos, lo único que queremos es ser sanos. Cuando tenemos problemas económicos, lo que queremos es saldar nuestra deuda y que nadie nos esté cobrando. Cuando tenemos problemas en casa, queremos que al llegar no haya pleitos con nuestra familia. ¿Está conmigo? Amén. La necesidad de las personas ha llevado a buscar soluciones inesperadas. Es por eso que han salido muchas caravanas de inmigrantes hoy en día, porque su país no les puede otorgar lo que ellos necesitan. Y el pasaje que acabamos de leer nos cuenta la historia de una mujer que padeció mucho. Si usted se da cuenta, alguien recuerda sin ver la Biblia cuántos años dice la palabra de Dios que esta mujer había sufrido. Había sufrido 12 años. En ese entonces, para que una persona se considerara adulto, tenía que pasar de los 20 años en adelante. Si contamos que esta mujer es contada como adulta desde los 20 años y ya tenía 12 años así, es decir que ya tenía aproximadamente unos 32 años. La palabra, hermanos, padecimiento significa sentir un daño o dolor, ser una víctima. Esta mujer había padecido, dice la Biblia, por 12 años de flujo de sangre. 3 de los 4 evangelios narran esta historia. ¿Por qué? Porque los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, tienen una misma línea de mensaje. Hablan de los mismos milagros y presentan a Jesús a un público en específico. Estos son conocidos como los evangelios sinópticos, a excepción del evangelio según Juan, que presenta a la deidad de Jesús. Y Juan se encarga de demostrar todos los milagros y todas las sanidades que Jesús había hecho. Pero esta historia aparece en las primeras 3 versiones del evangelio. El detalle de ser un flujo de sangre y la naturaleza de su actitud parecía que tenía que acercarse a Jesús de lejos. Si una mujer, dice el libro de Levítico, el capítulo 15, el versículo 19, aquí lo va a poner en la pantalla, dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, es decir, va a estar fuera del pueblo, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. El versículo 25 más adelante, siempre en Levítico 15, dice: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, es decir, fuera del periodo de la menstruación, cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Es decir, esta mujer era catalogada como una mujer inmunda, porque tenía un flujo de sangre por 12 años. Ella estaba fuera del pueblo. Las mujeres, incluso hasta el día de hoy, en esas culturas no se pueden acercar a los hombres. Entonces ella se tuvo que ir arrastrando. Usted se imagina perder sangre por 12 años. ¿Cómo podía estar de débil esta mujer? Su flujo de sangre seguía y seguía continuamente. El tiempo de cronicidad del mismo, 12 años. Esta mujer debió padecer una especie de una enfermedad que se llama metromorragia. Es una pérdida de sangre sanguínea fuera de los periodos menstruales. Y hoy en día esto es causado por diferentes tipos de enfermedades, como lo es el cáncer de cervix. Hoy en día esta enfermedad. Este era el tipo de conocimiento y el tratamiento de esta enfermedad por quienes practicaban los conocimientos médicos en la época. Y es
fácil porque había gastado todo su dinero. Así como hoy en día hay personas, hay los médicos terrenales no encuentran cura para ciertas enfermedades, así con esta mujer, los médicos, ella había gastado todo su dinero, ella recogía dinero, no iba para ir a comprarse ropa ni para ir a comprar comida. Lo que la mujer reunía era para irse a gastar su dinero en médicos, en medicinas, porque ella quería, su necesidad era quedar sana, pero todos los médicos no le daban un buen resultado, y cada vez que ella iba y gastaba con un médico, su resultado era peor desde como había llegado. Esta era la realidad de esta persona, con su debilidad ocasionada por tantos años de pérdida sanguínea, lo que llevó a originarle una anemia crónica, también con un gran sufrimiento. Ella no había perdido algo tan vital, ella había perdido su salud, ella había perdido quizás su autoestima estaba por los suelos, quizás ya había perdido todo su dinero en querer comprar medicinas y demás. Pero ¿sabe qué? Esta mujer, con todos sus problemas encima, no perdió la fe y la esperanza en Jesús. Den un aplauso al Señor esta mañana. Esta mujer dijo: si tan solo tocare la puntita del manto de Jesús, voy a ser salva. El poder sanador de Jesús fue completamente de inmediato. Hizo un servicio de sanidad completa y se sintió que el cuerpo, que de él había salido poder. Esta mujer, querido hermano, había pasado 12 años padeciendo mucho dolor continuamente. Aún era víctima de críticas, tenía cuerpo en su dolor físico, su autoestima estaba por los suelos. Había sido víctima de quizás médicos que habían tratado de estafarla para quitarle su dinero, aún sabiendo que no tenía cura su enfermedad. Esta mujer fue engañada, quién sabe por cuántas personas, por su flujo de sangre. Dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre. Es decir, ella estaba perdiendo su vida, tenía todo en su contra. Aparte de sufrir por la enfermedad, los médicos de su comunidad no le daban solución a sus problemas. Y quizás usted esté padeciendo algo igual o parecido a lo que esta mujer sufrió por mucho tiempo. Quizás el médico no le ha dado un buen resultado, quizás sus problemas económicos y sus cuentas estén a cero, quizás deba más de lo que gana, quizás al solo llegar a su casa solo tiene pleitos con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Pero yo quiero decirle, hermano, que cuando esta mujer se dio cuenta que Jesús iba pasando por allí, ella escuchó la gran multitud, ella se dio cuenta y ella no le importó, aún estando débil, decidió arrastrarse para poder llegar a tocar a Jesús. ¿Qué está dispuesto a hacer usted para que su situación cambie? La popularidad de Jesús se convirtió en la esperanza de esta mujer. Esta mujer empezó a buscar su última esperanza. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos. Jesús debe de ser nuestra esperanza. Tal vez le habían hablado de Él, pero nunca pensó que al acercarse a Él iba a ser sana. Jesús tiene un tiempo para usted y un tiempo para mí. Este Jesús, si usted lee más del capítulo 5 que hemos leído, usted se va a dar cuenta que Jairo llegó a buscar a Jesús porque su hija se estaba muriendo y le dijo: Jesús, vamos, por favor, vaya a sanar a mi hija se está muriendo. Entonces viene Jesús y le dice: ok, vamos. Y va Jesús caminando con Jairo, y entre la gran multitud que lo movía, porque iba muchísima gente alrededor de él y él en medio de ellos, esta mujer lo tocó. Es decir, esta mujer interrumpió el camino que Jesús llevaba. Lo que le quiero decir con esto es que esta mujer estaba desesperada, no le importó meterse con quien fuera con tal de llegar a lo que ella quería. Pero Jesús iba de camino a la casa de Jairo, ella estaba en el camino. Las personas que iban alrededor de Jesús eran nada más espectadores. ¿Por qué? Porque toda esa multitud iba para ir a ver lo que Jesús iba a hacer a la casa de este hombre. ¿Está conmigo? Amén. Y así hay mucha gente cuando viene a la iglesia. Venimos a ver cómo van a cantar los hermanos. Yo sé que les hizo falta que no canté yo hoy. Va a ver qué va a predicar el pastor, cómo los hermanos tienen limpio y demás cosas. Venimos a ser espectadores, así como eran las personas que estaban alrededor de Jesús.
Pero esta mujer decidió pasar de ser a una espectadora a querer cambiar su situación. Cuando ella decide hacerlo, Jesús la sanó. Jesús tiene un tiempo para todo. Dios le dijo a Abraham: tu pueblo va a caer esclavo 400 años. Él le dio el tiempo. Él le dijo: este es el principio y este es el fin. Y cuando se levantó un faraón que no conocía a José, empieza el libro del Éxodo. El pueblo de Dios cayó en esclavitud. Y usted lee el libro de Éxodo, usted lee la esclavitud en Egipto, fueron 400 años. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios tiene un principio y tiene un final para ese problema que usted está teniendo. Dios tiene un principio y un final para la enfermedad que puede estar padeciendo. Dios tiene un principio y un final para todos sus problemas. Pero tenemos que actuar como actuó esta mujer. En vez de ser un espectador común como los demás que iban viendo qué es lo que va a hacer Jesús, qué es lo que va a hacer, yo decido tener un encuentro personal con Él. No se trata, hermano, de venir a la iglesia y qué buen aire acondicionado se siente, no hay calor y demás, sino que lo más importante no es eso. Aquí podemos estar sin luz, sin sonido, sin instrumentos, podemos estar allá afuera debajo de un palo de mango, pero si yo decido tener un encuentro personal con Jesús, Él va a cambiar mi vida. Denle un aplauso al Señor. Jesús nunca va a estar tan ocupado como para no prestarle atención. Él tenía un milagro para la hija de Jairo. Él también tiene un milagro para usted. Diga conmigo: Él tiene un milagro para mí. Una vez más, Él tiene un milagro para mí. Este es el día que debemos de comenzar a buscar a Dios. Ese es el día de la salvación. No venga no se vaya como vino. Váyase lleno de la presencia de Dios. A esta hora Jesús quiere hablarle a usted, y no se haga que es para la persona que está a la par, es para mí. Quiero que vaya conmigo ahí en su Biblia al libro de Hebreos. Vamos a leer un versículo nada más, Hebreos 11. Yo sé que por lo menos este versículo se lo saben de memoria. Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Esta mujer fue sincera con Jesús. Se esforzó por conocer a ese Jesús de que tanto había escuchado. Fue honesta con ella misma y dijo: estoy enferma. Porque en el Antiguo Testamento usted encuentra un personaje muy famoso que se llamaba Naamán. Naamán era un centurión. El Naamán no era judío, pero en su casa tenía una persona que sí era judía y estaba trabajando como sirvienta de él, por llamarle así. Entonces este hombre llegó a tener lepra, Naamán. Y la esclava, la persona que estaba trabajando con él, le dijo: Señor, en Israel, en mi tierra, hay un profeta de Dios que lo puede sanar. Y Naamán le dijo: ¿en serio me puede quitar la lepra? Usted quizás no conoce esto, pero la lepra en ese entonces era una de las peores enfermedades. En el pueblo de Dios tenía que estar fuera de los demás, porque si estaba junto con otro, se podía enfermar también. Entonces este Naamán era un general del ejército sirio, y en ese entonces solo usaban caballos la gente de la realeza y la gente del ejército. Los demás usaban los demás animales de carga que usted conoce. Entonces agarra su ejército y van camino a la casa del profeta Eliseo. Este hombre estaba enfermo. Diga conmigo: estaba enfermo. Y va en un caballo hacia la casa del profeta. Y cuando llega a la casa del profeta, este hombre no se bajó del caballo, simplemente le dijo: dígale al profeta que venga. ¿Sí está conmigo? Amén. Lo que le quiero decir con esto es: el hombre estaba enfermo, el hombre tenía problemas, se podía morir, y aún su soberbia no se quitó. Entonces el profeta Eliseo le dice a su sirviente Jesse: no, decirle que no voy a ir, y anda a decirle que se vaya a sumergir al río Jordán 7 veces. El río Jordán es el río más sucio que usted no tiene idea. Como que se vaya a meter al río hacia el Guat, para que me entiendan. Entonces le dice Naamán: ¿cómo yo me voy a ir
a meter a este río tan sucio? Si hay aguas cristalinas, mejor me hubiera ido a meter a una piscina con cloro. Entonces, ¿cómo yo me voy a ir a meter aquí si no sabe quién soy yo? Pero entonces una de las personas que estaba con él le dice: Señor, si el profeta de Dios te dice que hagas algo para ser sano, ¿no lo harías? Y quizás el hombre recapacitó, estando enfermo, y probó dejar su soberbia y empezó a caminar hacia el río Jordán. Yo me imagino la cara de este hombre cuando se empezaba a mojar los pies y el agua sucia, a saber qué clase de cosas le empezaba a subir, caminando ahí en el agua hasta que se sumergía 1, 2, 3, 7 veces. Pero dice la palabra de Dios que cuando él salió la 7ª vez, su piel quedó limpia como la de un bebé. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, probablemente sea, hermano, algo que no le guste. Probablemente Dios lo mande a un lugar en el que usted no quiera ir. Probablemente su medicina para ese problema que está teniendo sea irle a pedir perdón a alguien que le ha hecho de todo. Probablemente su medicina es ir a reconciliarse con su familiar. Cuando este hombre obedeció, quedó sano. Esta mujer del flujo de sangre, que la Biblia ni siquiera dice su nombre, quedó sana. Fue honesta con ella misma y se dispuso a acercarse a él a pesar de la enfermedad que la atormentaba. Ella estaba cansada de vivir de la manera como estaba viviendo. La Biblia no revela su edad, como les decía, pero ella enfrentó la situación tan difícil que ella estaba viviendo. Una de las cosas que impiden que nos acerquemos a Dios, a Jesús, primeramente, es el qué van a decir de mí. ¿Sabe algo? Cuando estaba haciendo esta mensaje me puse a pensar, ¿qué van a decir de mí? Pero mi familiar no me puede sanar. Mi familiar no me va a pagar mi deuda. Mi familiar no va a arreglar los problemas en mi casa. Entonces, ¿qué importa el que dirán? Que digan lo que quieran. Nadie de ellos nos va a ayudar a resolver nuestros problemas, a quedar sanos como Jesús lo va a hacer. Esta mujer le dejó a un lado la vergüenza y el dolor y caminaba con dificultad por su enfermedad. Ella tenía la gran enfermedad en ella, pero no le importó. Ella quería un cambio. Dice una frase muy conocida que si usted quiere tener los mismos resultados que está teniendo, siga haciendo lo que está haciendo. Si usted quiere algo diferente, cambie su forma de vida. Si usted sí va a seguir en el mismo problema toda su vida, si usted sigue haciendo lo que hoy está haciendo, pero si decidimos, como esta mujer, tener un encuentro personal con Jesús, nuestra vida va a cambiar por completo. Denle un aplauso al Señor. No permita, hermano, que la vergüenza o el temor o el miedo impida conocer a aquel que de verdad lo ha amado. Las personas dicen conocer el verdadero amor cuando conocen a otra persona, y hasta el hambre se les quita por querer estar con esta persona, pero en realidad no se han dado cuenta que dice la palabra de Dios que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, de escuela o de universidad no van a poder cambiar la situación en la que nosotros estamos viviendo. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y es importante recalcar, hermano, que la mujer no dijo yo quiero ser sana, la mujer dijo quiero ser salva. Son cosas completamente diferentes. Platicaba con mi hermana ayer en la noche, que medio le platiqué esto, y me dice, ¿pero por qué? Porque yo puedo ser salvo y saber que si yo me muero hoy, yo voy a la presencia de Dios aunque esté enfermo. Amén. Pero yo puedo estar sano sabiendo que si me muero hoy, no voy a ir a la presencia de Dios. Entonces yo prefiero ser salvo aunque esté enfermo. Dice, nuestro pastor comenta un ejemplo. Cuando él estaba en Las Vegas, llegó una persona en silla de ruedas a la iglesia y el pastor predicó sobre el paralítico, que los amigos lo bajaron del techo y lo pusieron a los pies de Jesús. Entonces viene este amigo que había llegado por primera vez y le dijo, pastor, yo quiero que me bautice porque así Jesús me va a quitar la parálisis. Pero el pastor le dice, sí,
¿Y si Jesús no se la quita? ¿Y si no es la voluntad de Dios que se le quite la parálisis? ¿Y si es la voluntad de Dios que usted viva como está viviendo, para enseñarle a confiar en Él? Yo tuve que aprender, hermano, porque este trabajo muchas veces es bastante complicado, en el sentido que tenemos que aprender a vivir no por vista, sino por fe, sabiendo que si yo lo tengo hoy, Dios me va a proveer. En que si yo puedo estar enfermo hoy, pero el Señor me puede sanar. En que yo puedo estar en el más profundo del hoyo, pero Dios me va a sacar. Esta mujer, hermano, dejó a un lado la vergüenza. No le importó lo que las personas pudieran decir de ella. Las mujeres no se podían acercar a los hombres en ese entonces. Incluso hoy en día, en el Medio Oriente, una mujer tiene que estar lejos de un hombre. No sé si son 4 o 5 metros que la mujer tiene que caminar detrás del hombre. Incluso hoy en día. Entonces viene esta mujer y no le importó romper las reglas. Ella se agachó, dice la palabra de Dios, se arrastró y tocó el manto del Señor. El diablo, el enemigo, la serpiente antigua, Luzbel, como usted le quiera llamar, lo va a querer engañar con esa mentira, hermano, que lo van a querer quitar. Que ya te lavaron el cerebro en la iglesia, le van a decir. La mujer, al ver a Jesús, supo que había esperanza para su vida. Dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, ella no perdió la oportunidad buscando pretextos para venir a Jesús. Y es que cuando yo he invitado a una persona a la iglesia, y vamos a la iglesia, al rato, esa es la expresión que más he escuchado, al rato. El enemigo lo va a querer poner trabas para que usted no se acerque a Jesús. Esta mujer nos enseña que no hay pretexto que valga para no buscar de Jesús. Ella bien pudo decir: estoy enferma, estoy cansada, no quiero moverme. Pero ella dejó a un lado las excusas y los pretextos para buscar de Jesús. Imagínense el esfuerzo que tenía que hacer una mujer enferma para poder caminar, para poder llegar a donde estaba Él. Cuando tocamos a Jesús, nuestra vida es totalmente cambiada. Si usted, ¿cuántos quieren recibir bendición aquí? Amén. Entonces este es el momento de dejar los pretextos a un lado. Este es el momento de dejar de decir: no tengo tiempo. Este es el verdadero momento en el cual no importa si está enfermo, no importa si el trabajo lo consume, no importa si tiene alguna adicción, porque hay personas que dicen: cuando deje de fumar voy a ir a la iglesia. Eso es mentira. Diga conmigo: mentira. Mentira. Va a dejar de fumar cuando venga. Después de eso va a dejar. Porque yo no puedo dejar de decir malas palabras. Cuando venga, se le quita. Pues que yo quería ir ayer al Golden Fest, me dijeron algunos. Cuando venga, se le quita. Todos regresaron a casa. La multitud que iba con Jesús regresaron a casa con su curiosidad satisfecha. Y solo esta mujer regresó a casa siendo sana. Depende de usted cuál quiere ser. Gloria a Dios. Y por último, para ya terminar, no cargue más con su pecado, con sus problemas, con sus pretextos. Ya no siga con un matrimonio malo. Deje que Jesús lo cambie. ¿Qué vamos a hacer para que Jesús nos cambie? Es necesario de creer en el mensaje que Jesús dejó. El primer paso para que nosotros podamos ser sanos y podamos ser salvos es primero creer. ¿Está conmigo? Si usted cree en Jesús, sus problemas van a empezar a cambiar. Debe de arrepentirse de sus pecados, de dejar de hacer lo que está haciendo. Porque si usted sigue haciendo lo que está haciendo, va a seguir teniendo los mismos resultados que está obteniendo. Luego de eso, si usted ha creído en Jesús, se ha arrepentido de sus pecados, dice la palabra de Dios que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y el que no creyere, será condenado. ¿Qué quiere usted? ¿Ser salvo o ser condenado? Debemos de seguir la enseñanza que dice que Jesús ha dejado para nosotros. Ya no siga lejos del Señor. Quiero invitarle que se ponga de pie esta noche, esta mañana. La costumbre. Gloria al Señor.